A Romina Silman todos la conocemos como una infatigable y estupenda promotora de lectura, y además dirige el sitio web Leer es Bonito. Romina nos ha sorprendido gratísimamente con la aparición de su primer libro para niños, Quiero Leer, con ilustraciones de Javier Ramos Cucho y publicado por Planeta Junior. Se trata de una interesantísima historia que nos muestra el descubrimiento, el fascinante descubrimiento de la lectura y de los libros. Justamente sobre este libro conversé con Romina hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Y también, por supuesto, pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Romina Silman, aquí en Letra Capital. Hola Romina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu primer libro, Quiero Leer, que ha sido publicado por Planeta Junior con ilustraciones de Javier Ramos Pucho. Aquí está. Eh, Gracias, Carlos, por la invitación. bueno, quería, en realidad, yo he disfrutado mucho el libro porque me parece que tiene muchas aristas por las cuales quiero hacerte algunas preguntas. Eh, bueno, para empezar, yo siento pues que es un libro que trata sobre el descubrimiento de la lectura, ¿no? De los libros. Tal cual. Eh, Pues quería un poco que me contaras cómo nace esta idea, ¿no? Que da pie finalmente al libro, ¿no? Yo soy muy curioso de esos disparadores, esas ideas que aparecen y de repente terminan pues germinando un libro como este. Sí, hay varios disparadores, en realidad no es solo uno, pero uno de ellos sí es una historia personal con uno de mis hijos, que él tuvo un tema auditivo, no podía escuchar bien y nosotros no sabíamos. Eh, entonces, cuando ya estaba en el colegio, a la edad en la que aprenden a leer, él no podía aprender a leer, porque el español es un idioma que se aprende por fonemas, no así el inglés, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el curso de inglés le iba mejor, porque el inglés es un aprendizaje más de memoria, ¿no? Pero el español, al menos aquí, lo aprendemos por fonemas, ¿no? La P, cómo se junta con la A, hacen pa, ¿no? Entonces, él no podía diferenciar los fonemas, justamente, los sonidos, y para él todo se le mezclaba, ¿no? Por este tema auditivo. Hizo una terapia y finalmente logró escuchar correctamente. Pero en este proceso, para él el aprendizaje de lectura fue bien largo, o sea, mientras sus compañeros ya sabían leer, él no podía. Entonces, toda esta evolución, porque hizo una terapia auditiva con audífonos, bueno, pues yo la viví y fue una experiencia y un proceso muy lento y logré ver cómo el aprendizaje de la lectura se fue dando poquito a poco, que no es mi experiencia con mis otros hijos, que un día ya sabían leer. Entonces, no pude apreciar con los otros cómo impacta el descubrimiento de la lectura en un niño. Sí lo viví con el del medio, que es el que tuvo este tema, cómo realmente cuando ya pudo leer, para él el mundo fue otro, ¿no? Descubrió que podía aprender por sí solo abriendo un libro, dejó de aislarse porque a veces se aislaba, ¿no? Compartía más. Entonces, eso me inspiró un poco a hablar de estos temas que a veces pueden generar un problema en los niños para aprender a leer. Ujú. Claro, porque ahora que mencionas esto de el descubrimiento de todo un mundo a través de la lectura, y me parece bien interesante el hecho de que en la historia, por ejemplo, en el caso ya del personaje de esta niña, el que tiene problemas más bien de vista, ¿no? Visuales, eh, cuando finalmente le dan los anteojos, los lentes, ¿no? Hay un descubrimiento también del mundo, ¿no? Así Y es. al tiempo hay un doble descubrimiento, digamos, ¿no? Un descubrimiento, digamos, de poder ver cosas, detalles que uno
yo, por ejemplo, que uso lentes, yo Yo también recuerdo uso, mucho, mucho ese detalle la primera vez que me puse los lentes y descubrí, por ejemplo, que el piso de la cocina de la casa de mis padres tenía puntitos y no manchas, como Ajá, yo creía que era, ¿no? Yo pensaba que era un piso con manchas, y eran claro. puntitos, ¿no? Entonces, ese descubrimiento además se potencializa, digamos, o va a la par de otro gran descubrimiento que es justamente aprender a leer, ¿no? Y el conocer los libros. Sí, el otro gran disparador, justamente, ha sido mi propio aprendizaje de la lectura, ¿no? Yo cuando era niña aprendí a leer de una manera literal, ¿no? Como nos enseñan en el colegio, que es una manera poco interpretativa, poco crítica, las respuestas son unas en los exámenes, ¿no? Hay muy poca libertad para que los niños imaginen y llenen los vacíos que la autora a veces deja generosamente para que cada uno pueda eh, llenar o completar la historia de acuerdo a su experiencia. Entonces, tardíamente yo descubrí la lectura, o sea, leer de otro modo, ¿no? Era como si me hubiesen puesto unos anteojos, ¿no? Eso fue exactamente lo que yo sentí, ¿no? Me pusieron unos anteojos, comencé a ver la literatura de otra manera y por lo tanto el mundo cambió, ¿no? Entonces, quise unir estos dos conceptos en la historia y claro, el tema del oído no me funcionaba tanto como el de los anteojos porque yo sentía que me habían puesto unos anteojos y además visualmente impacta más, ¿no? Porque funciona muy bien como metáfora, ¿no? Así es, eso es el descubrimiento doble de la lectura, ¿no? La lectura literal y la lectura del mundo. Exactamente. Y también otra cosa que me pareció interesante es que de alguna manera el libro plantea una desmitificación de la biblioteca, ¿no? La biblioteca como de repente los niños la conciben en un inicio como un lugar, eh, digamos, casi de miedo, ¿no? Que es lo más o menos lo que plantea el libro, pero que también es una realidad, es un libro, perdón, una habitación llena de libros, que puede ser aburrido, que puede generar rechazo, temor incluso, como le pasa a la Ujú. protagonista del libro, eh, pero que sin embargo, ¿no? Cuando se descubre, cuando la niña descubre finalmente este universo, es otra cosa, no es algo fantástico. Entonces me parece que también esa parte en la que se desmitifica ese lado, digamos, misterioso o atemorizante de la biblioteca, me parece también estupendo, ¿no? El tema del miedo a la biblioteca es también el miedo a los libros, ¿no? Muchas veces, no solamente como área, como espacio de la biblioteca, que sí, suele no ser muy amigable para los chicos, o al menos las bibliotecas de mi infancia eran más un sitio donde oscuro, ¿no? Al menos yo recuerdo la biblioteca de mi colegio como un lugar oscuro, la persona que cuidaba, la bibliotecaria era un ser estricto, ¿no? Cada uno podía sacar de uno en uno, o sea, no me sentía libre en la biblioteca cuando es el espacio que más libertad nos debería dar. Y por otro lado, también un poco quise retratar el miedo a los libros, porque sí he encontrado, y con mis alumnos me pasa, que los chicos tienen un poco de miedo de explorar los libros por miedo, valga la redundancia, a no cubrir o las expectativas que tienen sus padres, sus maestros, con respecto al libro que han leído, ¿no? Muchas veces les preguntamos, ¿y qué entendiste? ¿Y qué pasó? ¿No? Y los chicos tienden más bien a rechazar este tipo de preguntas, por lo tanto rechazan la lectura. Entonces, era eso, ¿no? Tratar de graficar o de simbolizar un miedo al libro, pero también al espacio donde habitan los libros, ¿no? Ujú. Ahora, también me pareció muy interesante el tema de la imaginación, que también de alguna manera está retratada en el libro, ¿no? Es decir, eh, la protagonista es una niña muy imaginativa y que trata de llenar justamente su, digamos, su dificultad para entender la lectura a Mm. través de la imaginación. Entonces, se crean mundos, ¿no? Ajá, Pero que esa imaginación, ¿no? Al momento de ya aprender a leer y de conocer los libros, no se restringe, sino al contrario, es como que se
potencializara más exploten. todavía, ¿no? Ujú. Exactamente. Sí, qué bueno que lo has leído de esa manera, aunque respeto que cada uno pueda tener una lectura distinta, pero me alegra porque efectivamente, ¿no? Es una niña, en la imaginación está presente en ella siempre, justamente, como dijiste, para llenar ese vacío, porque no puede ver el mundo como es, pero también se potencia y explota cuando ya tiene estos cristales que hacen que el mundo tenga una forma distinta. Ahora, yo he tratado de ser generosa con mis lectores, niños, pensando en los niños, porque ha sido un libro pensado para niños, y no subestimarlos. Y de hecho he querido dejar algunos vacíos o grietas por las que ellos se puedan meter para interpretar lo que ellos quieran, ¿no? Entonces hay escenas en las que la Clarita se llama la protagonista, en la que no sabemos exactamente qué está viendo, ¿no? Ya el niño dirá, ¿es realmente lo que ve? ¿Se lo está imaginando? ¿Está solamente en su cabeza? ¿O de repente está en un libro? ¿Es la imagen del libro que está leyendo? ¿No? Entonces, lo que he querido es que cada niño rellene y complete junto conmigo la historia, ¿no? Que escriba su propia historia a la par conmigo y tratar de que el esfuerzo imaginativo que ellos hagan al leer sea tan eficiente y tan poderoso como el que yo hice o tuve al escribir, ¿no? Entonces, que juntos construyamos una historia, cada uno la construirá distinta. Ujú. Ahora que has hablado un poco digamos, de no subestimar al lector infantil, quiero decir, eh, ¿tú cómo ves ese tema, digamos, eh, en la literatura para niños? Es decir, eh, yo recuerdo que sí, uno pensaba, pues, de repente hace 10, 20, 30 años, que los libros tenían esa deficiencia, digamos, ¿no? De Ujú. darle todo casi prácticamente digerido a los niños, ¿no? Pensando que es un lector sencillo, ¿no? Y que más bien ahora sí hay un ver a los lectores pequeños con otros ojos, ¿no? Es respetar que ellos realmente son personas inteligentes, lúcidas, y es Ujú. más, muy exigentes además, ¿no? ¿Crees que cada vez, digamos, que prima más esa visión? Creo que estamos dándonos cuenta que primero que los libros para niños no deben ser aleccionadores, ni deben de tener una moraleja, ni deben enseñarles algo, ¿no? Y lo otro es que creo que los niños, como tú bien has dicho, a veces nos pueden sorprender con lecturas que ni nosotros, ni el autor mismo ha visto en el libro. Entonces, mm, primero tratar de darles la libertad necesaria y la que se merecen para que ellos puedan identificar la historia que quieran, porque cada uno es un ser distinto, ¿no? Entonces sería ridículo pensar que el niño A va a leer igual que el niño B. Más bien que sepan que sus miradas del libro son distintas, pero igual de valiosas y respetadas, ¿no? Pero sí creo que hay una tendencia a no escribir supeditados al entendimiento del niño, ¿no? Sino más bien que el escritor se entregue sabiendo que detrás va a haber un lector ávido por encontrar una historia creativa y no aleccionadora. Ujú. Ahora, otra cosa que también me pareció interesante de tu libro es que, digamos que obviamente el tema tiene que ver con la lectura, tiene que ver con el descubrimiento de la lectura y lo maravilloso que es el mundo de la lectura. eh, Hay, o por lo menos yo lo percibí así, ¿no? Un guiño casi hacia el final para de alguna manera motivar al lector del libro a seguir explorando en otros libros, ¿no? Sí, Por ahí, en algunos clásicos de la literatura infantil, como por ejemplo Alicia, ¿no? sí. Hay dos cosas, ¿no? En esa escena final. Una es em, el compartir, ¿no? Cómo es importante que el niño, sobre todo, pueda transmitir la reacción que el libro le produce, ¿no? Creo que el proceso de comunicación, que es la lectura, yo pienso que debe terminar en poder decir qué te pareció el libro, cómo lo encontraste, qué te gustó, qué no te gustó, porque de esa manera, compartiendo, eh,
te provoca regresar y repetir la experiencia, ¿no? El compartir para los niños es muy importante y saber que hay alguien que esté interesado en lo que tú o en lo que ese niño quiera decir con respecto al libro, ¿no? Entonces, hay esta escena final de todos los niños juntos, compartiendo una lectura, que además la lectura en voz alta es muy importante en la infancia, y Clarita les lee en voz alta. Y lo otro es esto que dices de los guiños a otros libros. ¿Por qué lo hice así? Por lo que tú dices. Y mira, que sin querer está Javier Ramos Pucho, que es quien ilustró bellamente el libro, dibujó un zorrito, que claro, es el zorrito del Principito, o así lo concebí yo. Pero cuando fue la presentación del libro, los niños gritaron que era Run Run. Entonces yo justo yo pensaba, ¿no? Qué bonito, porque para ellos era Run Run, y claro, este libro los va a llevar de repente a comprar el libro de Run Run, ¿no? De Ampuero, y ese los llevará a otro, y sin duda hay, no sé, hay mucho que explorar. Es como que los libros tienen ramas, ¿no? Y los niños van a ir trepando por ellas hasta llegar a la punta. Claro, o preguntarle a sus papás de repente, y esa niña de la que menciona el libro de que se mete a una madriguera, ¿no? Y de repente el papá le da pues Alicia, o ese otro que es llevado a otros países lejanos a través de un viento fuerte, ¿no? ¿Qué? Bueno, mira, y en la presentación los niños, no todos, pero cuando leí esa parte, los niños gritaban emocionados, ¿no? Alicia, ¿no? Dorothy, y no todo está escrito, hay varios elementos que están en la ilustración y que complementan o que contradicen el texto, pero por ejemplo estaba el león dibujado y algunos dijeron el león cobarde del Mago de Oz, otros dijeron el león de Narnia, otros dijeron el Rey León. Entonces, me pareció bien interesante porque, mira, que fue un descubrimiento. Yo lo concebí como el león de Narnia, pero cada uno vio un león distinto. Y sabían, ¿no? O sea, son niños lectores. O sea, hay más niños lectores de lo que pensamos. Sí, esa escena que describes, la presentación, sí, pues es una evidencia de que sí, ya tienen referentes literarios, ¿no? Ya Sí, reconocen. sí, el que se va a la luna en el ascensor de cristal y una niña gritó, Charlie, Charlie, el de la fábrica de chocolates, ¿no? O sea, sí, sí estaban bien al día con las lecturas. Me encantó. Bueno, cuéntame también, quería preguntarte un poco cómo ha sido para ti esta experiencia de escritura, digamos, ¿no? Nosotros te conocemos como una estupenda lectora, una divulgadora de la lectura, este, haces clubes de lectura, pero ¿cómo fue este paso hacia la escritura y cómo te sentiste en esta experiencia? Mira, yo he llevado algunos talleres de escritura y todo lo que he escrito siempre ha sido nada dirigido a un público infantil, pero todo se ha quedado en mi computadora y ahí está guardado. Em, y un día una niña, este fue otro disparador, una niña una de mis alumnas me envió un dibujo en el cual salíamos ella y yo. De hecho había puesto Majo, Romy, cada una con un libro, caminando hacia un bosque, ¿no? Entonces, esta imagen que ella me la mandó por WhatsApp, porque yo no la había conocido, esto ha sido en pandemia, eh, me llevó a comenzar a escribir acerca del descubrimiento de la lectura, pero yo lo quería hacer no para niños, sino desde un punto de vista más de mediadora de lectura, ¿no? Pero cuando me senté a escribir, salió lo que salió y salió un cuento para niños y el proceso ha sido muy espontáneo, casi cósmico, ¿no? Porque tenía la historia de mi hijo a la mano, bueno, el dibujo de Majo, ¿no? Varias cosas que nutrieron mi mirada para poder escribir lo que resultó. Pero ha sido una experiencia muy bonita y además que con Javier, que es el ilustrador, yo a Javier lo conocí hace muchos años eh, y le compré una tinta muy linda con un gato además, te voy a mandar la foto, tú que amas a los gatos, y la tenía colgada en mi pared, ¿no? Pero claro, yo no sabía que él ilustraba cuentos para niños, no tenía idea, pero yo lo admiraba mucho. Y
cuando había terminado de escribir el cuento y ya habíamos hablado con Planeta para hacerlo, no teníamos ilustrador, pero me encontré de pronto con un cuento en una librería que era ilustrado por él, ¿no? Un cuento que se llama Historias de Reciclaje. Ahorita no me acuerdo, no lo tengo claro. em, y veo que el ilustrador es Javier, entonces lo llamé, ¿no? Le digo, Javier, yo no sabía que habías ilustrado un libro para niños, le digo, y le conté la historia y le encantó y nada, juntos creo que hemos podido hacer un trabajo medianamente aceptable. No, está perfecto, está muy bien, a mí me ha gustado mucho. Y justo yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre el trabajo con el ilustrador, cómo había sido, eh, tú ya tenías ya la historia, cómo fue ese intercambio de ideas con él, que te pasaba La, bocetos, cómo. sí, la historia estaba, pero hay mucho texto que ha sido eliminado para que encaje, porque pensábamos que en ilustración funcionaba mejor, ¿no? Entonces hemos reemplazado algunas partes por ilustraciones porque se veía bastante más efectivo para poder transmitir el sentido a los niños. Y sí, nos hemos reunido la primera vez para ver más o menos lo que queríamos cada uno, pero lo primero que se diseñó o que él ilustró fue el personaje, ¿no? Una vez que el personaje estuvo hecho, aprobado, ok, nos gusta a todos, Javier empezó creando el mundo de Clarita, ¿no? Pero lo primero fue ella, que creo que es lo central en el libro. Ujú. Sí, Y también también conversamos los dos de esto de que vaya siendo gradual el tema de los colores y de la intensidad en las imágenes, ¿no? No hay una gradación, pero creo que la explosión de color se da al final, porque tenía que ver un poco con esta explosión de la imaginación del personaje. Entonces, sí se siente como al final algo un poco más, no sé si estridente es la palabra, pero más luminoso, ¿no? Con más colores, las páginas más llenas, ujú, pero todo tiene un sentido, tú sabes, y esto era por justamente la imaginación de la niña. sí. No, sin duda, ha hecho un gran trabajo. De hecho, sus dibujos, sus ilustraciones son como pequeños cuadritos cada paso Eso, de. eso es lo que le digo yo justo le digo, tú has hecho un cuadro de cada página, ¿no? Ojalá que me regale uno nomás. Sí. Sí. Y además, por ejemplo, me encantó mucho esta idea de cuando en el texto se nos cuenta pues que ella no podía ver nada de nada, ¿no? Ujú. Las letras se difuminan un poco, ¿no? Sí, Y esa idea, ¿cómo surgió? Me dio es, mucha curiosidad. sí, sabes que estábamos todos juntos, diagramadores, ilustrador, Romina, Víctor, que es el editor, trabajando ya en la parte de la diagramación y queríamos que el texto tenga un efecto en el cual el lector sienta de alguna manera o por lo menos un poquito lo que sentía Clarita, ¿no? Es muy difícil porque necesitamos la vista para poder leer, pero aunque sea esos pequeños detalles, o hay una página en la que el texto está en media luna, ¿no? Como para que haya un poquito de incomodidad para que el lector sienta empatía por Clarita, ¿no? No me acuerdo cómo surgió la idea, pero sé que estábamos todos y que fue algo que cuando salió, a todos nos encantó. Un poco para terminar, Romy, que ya, digamos, luego de esa experiencia, ¿cómo va la escritura? Ya eso que tienes guardado, por ejemplo, ¿podrá ver la luz en algún momento? ¿Tienes pensado otra idea? Sí, creo que tengo pocas agallas para sacar a la luz lo que tengo en mi computadora. Me siento muy segura escribiendo en Instagram, en Leer es Bonito, porque tú has visto, mis posts a veces son bien personales, ¿no? Entonces, es un espacio que no solamente me ayuda a transmitir el entusiasmo por la lectura, sino que ya a nivel personal me ayuda a exorcizar algunos demonios, ¿no?
sobre todo cuando leo y cuando el libro me funciona como espejo. Pero justo pensando en que quería sacar estos textos de mi computadora, en el camino comencé a escribir otro cuento para niños, ¿no? Y claro, mi esposo me decía, pero lo que tú ibas a escribir, lo que tienes ahí en la computadora y que me dijiste que ibas a sacarlo, yo, no, porque esta historia la tengo ahí, la quiero poner en papel. Entonces estoy en eso. Pero ¿por dónde me llevará la vida, Carlos? Es nada, todos estos últimos años ha sido un camino insospechado, así es que vamos a ver qué pasa. Estaremos atentos entonces, Romy. Muchas Sí. gracias, siempre es un placer conversar contigo. No, gracias a ti, Carlos, gracias a ti, porque dentro de todas las cosas insospechadas y bonitas que me han pasado en los últimos años, tú eres una de ellas, ¿no? Y nuestra liga librera que tanto soporte me da. Gracias.